Sábado 19 de abril, 11:20 de la mañana. Dime tu nombre y tus apellidos para identificarte. Santiago Campos Pérez. ¿Y tú naciste? El 4 de diciembre de 1934. ¿Y dónde naciste? En Amara Viejo, en Donosti. ¿Tu familia era de Donosti? Ahí. Mi papá y mi mamá eran de ahí. ¿Y de qué quieres dar tu testimonio así un poco en un breve resumen? Bueno, ¿qué te puedo decir? Que lo poco que conocí Donosti era muy poco porque yo era muy chico, porque en el 36 estalló la guerra civil. Mi papá no estaba con nosotros, mi papá era militar de carrera, mi papá estaba en África. Y bueno, ahí ya pronto mi madre tuvo que salir de ahí, mi padre vuelve de África para hacer cargo de las tropas acá y defender San Sebastián. Mi madre iba al frente, siempre me llevaba en una mano a mí y el fusil en otra. El corazón republicano siempre adentro. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Que el primer bombardeo que se hizo en San Sebastián fue el barco El Cervera, que vino a la Concha. Tiró las bombas ahí y ahí mató a mi tía y a mí me hirió acá atrás en el hueso, que me salvé por poco y yo era muy pequeño, tenía 4 años. ¿Cómo se llamaba tu tía? Mi tía se llamaba Rosalía. ¿Y sus apellidos? ¿Sabes cómo? Y sería Marín. Muere ahí ella. Y bueno, y después de ahí, con el bombardeo de Cervera, por el otro lado, entraban ya, venía abriendo camino para que entre por el otro lado los camisa negra que mandaba Mussolini para tomar San Sebastián, y ya venían, enseguida vinieron del frente, vinieron los Requeté, que había preparado el general Mola, los Requeté y los curas también, a tiro limpio y ametralladora limpia, contra el pueblo que defendía Donosti, que eran un puñado de republicanos, en los cuales había republicanos, había socialistas, anarquistas y nacionalistas. Y bueno, ahí ya mi padre cuando viene cayó herido también en el vientre. ¿Tu padre pertenecía a algún partido, algún...? Y mi padre, él era militar, pero era republicano y siempre dijo las palabras de él que era socialista libertario. Esas eran las palabras de él. ¿Cómo era el nombre de tu padre? El nombre y apellidos. Luis Campos Rey. Y bueno, mi padre ahí es herido en el vientre. Después, cuando sale de esa operación, va al frente de nuevo y vuelta a caer herido también en otro lado del vientre. Y mi madre siempre atrás de él conmigo a la rastra. Hasta que después ya bombardean Guernica, bombardean todo San Sebastián y ya mi madre ya iba, y nos íbamos para el lado de Barcelona. Mi padre ya lo habían destinado al Ebro y en el Ebro cayó herido y lo dieron por muerto. Yo tenía los diarios de las 3 veces que cayó herido en Papailá, que lo dan por muerto en el Ebro. Pero del Ebro lo llevan para Barcelona, lo llevan a Los Naranjos. Y en Los Naranjos lo operaron de un brazo, que perdió medio brazo, una bala explosiva alemana, le reventó el brazo izquierdo. Y un gran cirujano, aunque era falangista, le salvó el brazo, fue el cirujano, espera que a ver si me lo recuerdo bien. Siempre lo nombro, y él lo nombraba siempre el papá, le tenía mucho agradecimiento. Porque hay uno acá en la actualidad que debería ser el abuelo de él. Mira, ahora no me acuerdo, pero después dejar espacio libre que yo por ahí me voy a acordar. Bueno, ese lo operó y le salvó el brazo.
con el brazo así, salió y fue al frente de vuelta. Con el brazo entablillado. Y ahí ya Franco ya había tomado Madrid, y ya venían bombardeando Barcelona. Mi padre nos consiguió un camión, y en un camión salimos más o menos unas 300 mujeres y niños rumbo a Francia. Cruzamos los Pirineos, ahí de Cataluña para Francia, fuimos a parar a Grenoble. Cuando íbamos subiendo los Pirineos, eso me recuerdo como si fuera hoy, venían los aviones Mosca italianos ametrallando. Y ahí me tira a mi madre del camión y a ella le dan 2 tiros en una pierna. Con la pierna herida llegamos a Grenoble, Francia. Ahí estuvimos en el campo de concentración pasando muchas penurias. Y mi papá había quedado dio la vuelta por otro lado, después al mando de unos 500 hombres, cruzó la frontera y fue a Francia, y fue a parar también al campo de concentración. Vamos a detenernos un poquito aquí. En este campo de concentración, ¿cuánto tiempo estuviste tú con tu madre? 3 meses. ¿Y cuáles eran las condiciones de vida ahí? Y la solución era, y ahí vivíamos comiendo lentejas y piedras, que eran más piedras que lentejas. Y había que estar todo, abajo estaban los caballos y arriba estaban las mujeres y los niños. Y yo me la pasaba todo el día en la cola de los baños, porque había 500 mujeres y había 6 baños. Y con los que nos daban de comer, había que ir al baño constantemente. Y mi madre entraba en un baño y me dejaba en la cola del otro. Salía de ese baño y volvía a entrar de vuelta. Esa era la vida que hacíamos ahí adentro. Y ahí, por intermedio de los diarios que venían, mi madre se comunica con mi padre, que estaba en el otro campo de concentración. Y bueno, en ese momento mi mamá, que disponía del dinero de la paga, compraba algunas cosas, leche condensada, algo así, le mandaba a mi padre, que estaba herido en el brazo y en los vientres. Y ahí sacaron una ley que todo aquel que tenía parientes fuera de España podía pedir retirarse del campo de concentración. Y gracias, que eso se lo voy a agradecer siempre, al Andacari Aguirre y al escritor Neruda, nos consiguió un barco que se llamaba Winnipeg. Y con él salimos de ahí, de Francia, 1500 republicanos, rumbo a Argentina. Un momento. Me has dicho que tu padre también estuvo en un campo de concentración. ¿Sabes en cuál estuvo? Y ahí pegado a Grenoble, pero no sé cuál era. Ajá. No recuerdo. ¿Era un campo de refugiados o de prisioneros? No. Campo de prisioneros, éramos refugiados. Mi padre estaba en una cueva en la arena, con la gente que había llegado a él. Y nosotros estábamos en la caballeriza de los caballos. Siempre vigilados por los senegales. Los senegales eran los gendarmes. Y vuelta a vuelta armaban peloteras con las mujeres. Porque lo poco que teníamos venían y se lo sacaban, te lo quitaban eso, y te daban un plato de lentejas. Y bueno, y yo me la pasaba juntando los puchos de los cigarritos, de los cigarros que nos tiraban los gendarmes, y mi mamá se los mandaba en carta a mi papá. ¿En ese momento qué edad tenías? Yo, y ya tenía 6 años. Y ya estaba para cumplir los 7. Y lo que recuerdo bien es el día que mi padre pudo salir de ese campo de concentración y juntarse con mi madre en el otro, cuando él venía en el tren, ya gritando Rosa, Rosa, y bueno, eso lo tengo siempre acá, con mucha barba, a ver mi papá. Y bueno, y ahí luego se juntaron y a los 2 o 3 días pudimos salir ya rumbo con destino que decían Argentina. Pero a mitad de camino ya no pudimos pasar más. Ya Franco reclamaba ese barco para pasarnos de vuelo a todo
Y aparte de eso, en Argentina, en ese momento había un gobierno que no nos quiso recibir, donde aducía que éramos todos gente enferma y con pestes que traíamos de la guerra. Que era mentira. Lo que pasa es que allá era un gobierno, en aquel momento capitalista, conservador, y los que veníamos en el barco eran todos republicanos, o sea, nacionalistas, anarquistas, socialistas, y así, bueno. Y ahí a mitad de camino hubo que dar vueltas y ahí salimos rumbo a Chile. Y en Chile sí, en Chile nos recibieron con los brazos abiertos porque eran de las ideologías de casi todos los que llevábamos ahí y todos los republicanos bajamos en Chile. ¿Cómo fue ese viaje en barco? ¿Cuánto tiempo duró? 45 días para llegar a Chile. Y el viaje fue bueno, con mucho sufrimiento, porque veníamos amontonados y eso, pero en Chile nos recibieron muy bien. Y ahí nos encontramos con otro problema. Nos consiguieron donde estar, para mi mamá, para mí. Y cuando mi madre ya fue a cambiar el dinero, y ella recibía la paga que le mandaban a mi papá todos los meses, la plata, la peseta que llevaba mi madre, no se la recibieron, no servía más la plata, o sea el dinero, porque Franco lo primero que hizo cambió la moneda, y el que iba a cambiarla no volvía. Así que nos quedamos sin nada, pero gracias a la ayuda de otros republicanos que había ahí, y los chilenos que nos querían mucho, nos juntaron un poco de dinero y con él, pues, mis padres después le contrataron un taxímetro, un auto de alquiler y pudimos cruzar la cordillera de los Andes rumbo a Mendoza, Argentina. O sea que San Martín cruzó a caballo, nosotros cruzamos en taxi. Llegamos a Mendoza y ahí pudimos coger el tren y llegar a Argentina, que es un viaje, era en aquel tiempo de 18 horas de tren. En Argentina ahí lo esperaba mi tía y otros españoles y republicanos que sabían la historia de mi papá y los sufrimientos y todo eso. Y ahí nos juntamos todos y fuimos a parar donde mi tía vivía. Y fuimos a parar ahí hasta que nos consiguió una vivienda para ir mi papá, mi mamá y yo. ¿Tu tía cómo se llamaba? Aurora. ¿Ella estaba ahí de antes de la guerra? De antes de la guerra. Que ella había sido monja, ¿eh? Vamos por parte. Había sido monja y cuando llegó a la Argentina dejó los hábitos. Ahí yo tengo ahí la dirección de donde ella estaba y todo. Y bueno, y ella nos ayudó un poco y mi padre durante 4 meses le mandaban de México el general Miaja, republicano, que defendió la República, le mandaban a mi papá todos los meses la paga. Con lo cual íbamos subsistiendo. Después a los 4 meses mi papá ya consiguió trabajo, porque no podía conseguir trabajo porque teníamos entrada al país. Y consiguió un trabajo en una empresa española que estaba haciendo los túneles y mi papá entró ahí de barrenero, de dinamitero, a meter dinamita, lo que le gustaba a él. Y ahí trabajó un tiempo, hasta que cerró la empresa. Terminó de hacer todos los trabajos por abajo de la Casa de Gobierno, se fueron para Mendoza y él nos dijo, y ahí entró a trabajar en otro lado, en un club de fútbol, que hoy todavía existe y que ayer ganó 2-0, el Club Atlético Huracán. Ahí trabajó durante 27 años hasta que se jubiló. Y ahí hizo de todo mi papá. Hasta fue intendente del estadio. Fue lavacopa, enfermero, masajista, guatero, de todo. Bueno, y esa fue nuestra vida. Y el contento de su Argentina, porque le dio paz y tranquilidad. Se recordaba siempre de España, que en España habían perdido toda su familia, porque los 2 hermanos de mi papá lo fusilaron junto con
Lo pusieron en Teruel junto con... ¿Cómo se llama? A ver, espera. Con el primer anarquista que sacó al pueblo a la calle a defender la República. Durruti sacó a defender a la República, aunque no tenía armas ni nada. Bueno, Durruti muere en Teruel y mi tío, los hermanos y mi papá también murieron ahí en Teruel. ¿Cómo eran los nombres de tus dos tíos que fusilaron? Oye, mira, no me recuerdo yo. Yo era muy chico, yo de eso no nada, porque de eso ya después ya no se hablaba más en la Argentina. Mi padre ya había perdido todo, y yo perdí mi familia y mi ideología, todo quedó en España. Y bueno, quería su Argentina y quería irme bien a mí, y tuve una hermana que tengo argentina, y esa era su felicidad. ¿Cómo era la vida de tu familia antes de la guerra en Donosti? ¿A qué se dedicaban? Y ya te digo, mi madre vivía junto en la misma casa con mi tía en Donesti, y unas primas que tenía. Y mi padre estaba en el ejército, venía toda la semana, una vez por mes, porque él estaba en África, el destino de él. Económicamente, supongo que la familia veníamos bien, con la República, pero nosotros hemos vivido bien. Ellos vivían bien. Después ya vino la guerra civil y bueno, y ahí vinieron los sufrimientos y la miseria. Pero esa parte yo no la conocí, ni mis padres tampoco, ya no estábamos acá, estábamos allá. Y en Argentina se vivía otra manera. Y en Argentina siempre con mucho cuidado y mucho miedo que nos deportaran. Porque mi padre recién pudo tener la entrada al país después de 12 años. Tuvo 12 años sin documentación. A mí me mandaba a la escuela y él trabajaba, pero no teníamos documentos. Y mi madre también trabajaba, pero sin documentos. Después, en el año 52, recién nos dieron la entrada al país y nos dieron la documentación. Y bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo fue crecer ahí en Argentina? ¿Tuviste contacto con otros niños de padres exiliados? No. Mira, como fue en Argentina, que vivíamos cerca de un puente que los sábados tocaba una sirena y se abría. Y cuando tocaba la sirena yo estaba jugando con los chicos, yo ya tenía 8 años ahí, Estaba jugando con los chicos y sentía la sirena del puente y yo quería que viniera a bombardear. Corría y me metía bajo la cama, porque tenía siempre presente que con la sirena venían las bombas. Y bueno, después tuve todos amigos a Argentina. Tuve un problema en una escuela, te lo cuento. Cuando estaba en segundo grado, tenía un maestro que era muy católico y nos habíamos puesto una materia de religión. Y todos los chicos tenían que, todos de 10 o 11 años tenían que tomar la comunión. Entonces yo le dije a mi padre que tenía que tomar la comunión. Me dijo, tú dile al maestro que no la vas a tomar. Y fue así. Fui y le dije que no, que mi papá no quería que tomara la comunión. Me dice, bueno, vos no vas a entrar más a la escuela, desde hoy no vengas más. Y me despidieron de la escuela. Mi papá fue a la escuela, habló con el director y le dijo por qué me habían sacado de la escuela, porque me mandan para casa. Y dijo, porque su hijo no quiere tomar la comunión, dijo que usted no lo permite. No, yo le voy a permitir que él haga lo que quiera, pero cuando él sea dueño de sus actos, cuando él tenga 22 años. Mientras tanto, estaba con millones, no va a tomar la comunión. ¿Y por qué? Dice usted, porque mire, esto, y le mostró el brazo. Y se abrió la camisa así, le mostró todo el pecho y toda la barriga, todo lleno de cicatrices. Todo esto, ¿sabe a quién se lo debo? A eso que usted tiene colgado ahí. Dijo, bueno, está bien, usted siga viniendo a la escuela. Esa era la ideología de él, que la siguió defendiendo hasta que pudo. Bueno, y después me escribí bien, trabajé, fui a estudiar, trabajé, tuve la suerte de conocer una buena compañera, la conocí cuando yo tenía 15 años, me casé, tuve los 2 hijos que tengo, gracias a Dios, uno en Argentina y otro acá. Que el que tengo acá, en un momento se vino acá al País Vasco, porque
me dijo, voy a hacer lo mismo que hizo el abuelo, me voy a ir a España a tener paz y tranquilidad y educación para mis hijos. Trajo un pequeño capital para instalarse en su trabajo y se vino para acá. Y hoy tengo el orgullo de decir que en los 10 años que está acá, que yo he hecho ya varios viajes, con la ayuda de ellos, que me han mandado para los pasajes, a mí y a mi señora. Y bueno, vengo acá y me encuentro que tengo una nieta que me habla el euskera a la perfección, y un nieto también, y estudian los dos, uno que tiene 21 años, que estudia y trabaja, y la nena que tiene 14, que también practica varios deportes, y habla muy bien el euskera, y lo ayuda al padre cuando lo llaman por teléfono por algún contrato de trabajo, y le hablan en euskera, y él euskera entiende, pero no lo habla, entonces la nena le hace de secretaria. ¿Y qué más decir? Para mí eso ya es todo felicidad. Lástima que en este momento, bueno, estamos pasando un poco de apremio, como está pasando todo el país. Y tiene el otro problema que también tengo yo acá adentro, lo llevo acá con mucha amargura, es que también mi hijo, a pesar de tener la documentación, pagar todos los impuestos, tener todo al día, la gente que tiene trabajando la tiene todo al día, no hace nada que no le dé, que nunca le ha pedido nada al Estado ni al gobierno, siempre salió de las espaldas de él y de su compañera, que le hagan cierta discriminación, porque cuando él pasa un presupuesto de trabajo, por ejemplo, va todo bien. Cuando llega el apellido, Campos Pérez, hostia, a tomar por culo. Porque si en vez de ser Campos Pérez sería Larrañaga o sería otro apellido que fuera vasco, él nunca le iba a faltar su trabajo. Pero por más condiciones que tiene, por más rentabilidad que él da y por todo lo que él hace, siempre hay un poco de separación. ¿Tú crees que aquí en Euskadi somos conscientes de que realmente hubo vascos que tuvieron que exiliarse, de que han vivido muchos años fuera de Euskadi? O sea, ¿crees que a día de hoy existe la noción de eso entre los vascos, o crees que es un tema que tenemos como un poco olvidado y que no...? Allá. Aquí en Euskadi. Y de aquí, ¿qué te puedo decir? Yo no tengo trato con nadie porque yo no hablo euskera y voy a tomar un café y no puedo ni hablar. Porque si hablo ya saben que no soy vasco. Y yo me siento bien vasco y hay muchos, cuando hablo así con algunos, que ojo, yo soy tan vasco como tú, porque yo nací acá. Y aparte de nacer acá, vos no sufriste lo que sufrí yo. Vos naciste después, cuando venían las papas gordas. Y yo, de acá me llevaron mis padres cuando las papas eran flacas. Y allá, por ejemplo, somos unos 20 niños de la guerra que nos reunimos una vez por mes, en los cuales hay 3 que vinieron de Rusia. De los niños cuando nos cargaban en los barcos y los llevaban para Rusia, hay 3 que vinieron de Rusia y están en Argentina. Y después otros que han venido de México, y acá somos unos 20. Esto es la Asociación Niños de la Guerra en Argentina. En Argentina. Ahí nos juntamos, que eso fue en un momento dado, la embajada española nos citó a los niños de la guerra que estábamos allá. Y nos citó a todos, nos hizo una reunión donde todos presentamos nuestros recuerdos, que se firmó allá en la embajada española. ¿Eso en qué año fue? ¿Eso fue con el gobierno de Zapatero o...? No, eso fue con el gobierno Zapatero. Con el gobierno Zapatero nos reunimos allá y ahí nos juntamos todos contando nuestras anécdotas y nuestro sufrimiento. Y ahí encontré 2 mujeres que tienen mi edad, que todavía existen, que viajaron conmigo en el Winnipeg desde
desde Francia, que estaban en el campo de concentración conmigo, que nos vemos de vez en cuando. Ahora estoy hace ya casi un año que no nos vemos. ¿Cómo fue ese encuentro con ellas? Y fue un encuentro muy lindo, recordando algunas cositas que hacíamos de niños, que éramos chavales, 7 años. Así que podíamos ver, nada, nos recordábamos cuando le tiraban las moneditas así a los de las islas que se tiraban al agua a buscar las pesetas que algunos tiraban al agua. Y bueno, esas mujeres hoy son casadas, tienen nietos, también están viviendo allá. Y después otros que han venido de otro lado, ahí es donde nos juntamos. Y ahí fue donde después de esa reunión tuvimos otra reunión más, donde venía ¿cómo se llama? El de la embajada laboral, el que administraba eso, como le dicen acá, tiene un consejero, el consejero se llamaba Buicoche, y él fue el que nos reunió todo y nos hizo todos los trámites para que después pudiéramos cobrar una subvención que nos mandaba el gobierno español, que nos fuimos mandando cada 3 meses. España nos mandaba cada 3 meses y nos dio la obra social que tengo. Bueno, después ahora vino la crisis y ya no nos dieron más nada. Vale, a ver si lo he entendido bien, ¿eh? Cuando Zapatero sacó la ley de la memoria histórica, bueno, la que se conoce como ley de la memoria histórica, pudiste pedir, ¿no?, algún tipo de subsidio, algún tipo de pensión, sí. como niño de la guerra, ¿no?, como hijo de padres exiliados. Y con sufrimiento propio. Vale, entonces se aceptó esa petición y recibiste esa pensión, pero con el cambio de gobierno y con el recorte de las ayudas, eso se dejó de percibir. Sí, en diciembre me lo cortó. No, en noviembre. En noviembre fue el último cobro que tengo de ahí. Pero lo cobraba cada 3 meses. ¿Y se pusieron en contacto para dar algún tipo de explicación de por qué no se iba a... No, sí, fui a la embajada y me nos dijeron que esos recortes que se hacían por la gran, ¿cómo decirte? Por el problema social que había y los recortes que estaba haciendo el gobierno, y nos correspondió esos recortes. Y bueno, no, hace más, no fue en noviembre, un poco antes fue, en noviembre, y ahí ya se cortó. Antes de que... Después he ido al comité socialista, allá en Buenos Aires, a preguntar a ver si podíamos tener algún... Nos dijeron que si llegaba a haber una devalorización del dinero en Argentina y se solucionaba acá, a lo mejor podríamos llegar a cobrar algún día, pero nada que ver. Antes de esto, antes de recibir esta pensión, ¿alguna vez por parte del gobierno de España o del Estado español, no sé, recibisteis algún tipo de atención o algo por haber sido una familia de exiliados? No. ¿Alguna vez habéis recibido algún tipo de reconocimiento que no sea económico, o... No, en un tiempo, cuando mi padre y mi madre estaban, nos reuníamos, por ejemplo, en la Casa Castillo se reunían muchos republicanos, en aquella época, te hablo de hace muchos años, una vez por mes se hacían algunos festivales, porque allá hay muchos españoles, ¿entendés? Y también, por ejemplo, ahí está el centro gallego, está el centro asturiano, el centro leonés, entonces esos lados. Por ejemplo, yo la fe de vida la tuve que ir a hacer al centro leonés que está en mi barrio, en Lanús. Y hay mucho. Después hay muchas instituciones vascas también, pero instituciones vascas, por ejemplo, la principal es el Lauravac, que está en Buenos Aires. Pero para poder circular ahí o tener atenciones de ahí,
o enterarte de las novedades de España y eso, tenés que ser socio y la cuota es muy alta. Igual que las escuelas euskera son carísimas. Hoy en la actualidad hay que para mandar a un niño a una escuela vasca son 3.000 pesos por mes y un sueldo allá mínimo es de 5. ¿Cómo vas a pagar 3 para tu hijo? ¿Entiendes? Pero hay muchas. Y después, por ejemplo, allá se festeja en todo Buenos Aires cuando es el día del aniversario de la desgracia de Guernica. Tenemos allá un retoño del árbol de Guernica en la calle Araujo, en Buenos Aires, y ahí nos juntamos unos cuantos vascos. Ahí vascos nada más, ¿eh? Ahí nos juntamos unos cuantos. Que no tenemos contacto de amistades, pero nos juntamos en esas fiestas. Y después mi pueblo, donde vivo yo ahora en la actualidad, que es en la provincia de Buenos Aires, en Cañuela, en la casa de mi hija, está también en la institución vasca, y cuando es un aniversario vasco, se hacen las fiestas y salen con la bandera, y yo salgo con la escurriña mía que tengo bien grande, y la corona de amarilla y violeta. Eso es lo que hacemos allá. Eso cuando hay algún aniversario. Que tampoco ahí tuve buena atención, porque cuando mi nieto, que ahora tiene 23 años, quería venir para acá, yo le dije que antes de venir a España, era cuando ponía muchos avisos que necesitaba mucha gente para trabajo acá, en toda España. Él quería venir antes de venir mi hijo. Y yo le decía, no, viejo, para ir allá lo primero que tenés que hacer, si querés ir a mi tierra, es aprender el euskera. Andá al Club Vasco a ver qué día dan clase de euskera. Y fue 4 o 5 veces y la verdad no fue más porque era poca la atención que recibía y no le gustó y no fue. Y vino igual, pero sin aprender euskera. Vino y estuvo un año acá, le gustó mucho la tierra de sus abuelos, de sus bisabuelos, y estuvo un año y después se fue. Estuvo junto con mi hijo y después se fue. Y me dio un bisnieto, que ya pronto lo voy a hacer español también. Y si no lo habrá hecho él ya español, porque él tiene esta documentación española también. ¿Cuándo volviste tú por primera vez a España o al País Vasco, no sé dónde vivías, después de la guerra? Y después vine hace 7 años. No, a ver, espera. No, 10 años. Hace 10 años vine por primera vez. O sea, desde el 30 y... Desde el 40 que llegué a la Argentina, vine acá hace 10 años. O sea que después de casi 69 años volví a España con mi compañera. Yo y ella solo vinimos. Vinimos y que no pudimos llegar a San Sebastián. Llegamos, estuvimos en León, estuvimos en Madrid y estuvimos 20 días, un mes, y no vine a San Sebastián porque había elecciones. Y bueno, a mí me aconsejaban ahí en el hotel que no venga, que el País Vasco, que las bombas, que esto, que el otro, qué sé yo, y no vine. Pero vine a España. Esa fue la primera vez que vine. Después ya la segunda vez que vine, sí, ya vine con ella y recorrimos todo. Y ya estaba mi hijo acá. La segunda vez que vine ya estaba mi hijo, y mi nuera y mi nieto. Entonces ya era otra cosa. Ya mis hijos me llevaban para todos lados. Me han llevado hasta el pueblito donde nació mi mamá, Cenicero. ¿Cómo era el nombre de tu madre? No sé si ha quedado... Rosario. ¿Y sus apellidos cómo son? Pérez Marín. Y ella nació ahí. Pero nació ahí y falleció la mamá y el papá se ahogó en un barco que era pesquero. Entonces el abuelo la mandó para San Sebastián a Donosti con la tía y se crió ahí con la tía y ahí en Donosti conoció a mi padre en el barrio de Amara. Ahí se casaron y ahí... Antes me comentabas que
te costaba un poco decir de dónde eres exactamente, ¿no? De si eres vasco, de si eres argentino, o si eres español, o si Sí. no eres ninguna de las cosas, o las tres a la vez, o... No, yo me siento así, que las tres, porque cuando iba a hacer algo, a preguntar algo, o cuando me siento a hablar con alguno de fútbol o lo que sea, y yo les nombro jugadores vascos que han jugado en Argentina, que lo he visto jugar, y son del equipo que yo soy hincha, de la Real Sociedad. Isidro Lángara, que fue un gran goleador vasco, y Ángel Subieta. Con mi padre lo íbamos a ver a la cancha. Era fanático el de la Real Sociedad, entonces íbamos a verlo a ellos, que habían venido después de la guerra a la Argentina. Y bueno, cuando los señores decían, pero vos no sos vasco, dice, vos no hablas euskera, no sos vasco. Y después si le digo mi apellido, menos que menos. Y cuando voy a hacer algo, he ido a hacer algún trámite, por ejemplo, preguntar, una vez fui a preguntar por el asunto este de la pensión de España, qué sé yo, y también, cuando le digo, ¿dónde naciste? En Donosti, en San Sebastián. Ah, pero sos vasco, ya, ahí como tirando la uno al costado. O sea, y en la Argentina ha pasado lo mismo, porque en la Argentina yo no voto, pero acá voto. Y acá cuando hay elecciones, a mí, a mis hijos y a mis nietos nos reconocen a todos españoles y nos mandan cartas y cartas, Partido Popular, el Partido Nacionalista, el partido, de todos los partidos. Lo que no me mandan del Partido Republicano. Ahí no mandan. Nunca tenemos un senador o un diputado, nada, o un latacal, no nos mandan los populares, los nacionalistas, los falangistas, que para mí son los del PP, son falangistas, bueno, porque tienen la misma ideología del que nos mató a todos. Bueno, y mandan todo. Pero cuando tengo que pedir algo no soy ni vasco, ni español, ni argentino, soy un pito de la vela, como se dice allá. Y bueno, esa es mi vida. Y espero que, y la idea mía era esa, venirme a vivir acá, porque yo perdí mi compañera, la tengo en el jardincito allá, y quería que mi hijo me tuviera acá. Ya, y me tienen que aguantar eso, pero vengo acá y no veo cierta, ¿cómo decirte? Cierta unión. ¿Conoces que haya, yo no lo sé, por eso te pregunto, alguna asociación de niños de la guerra aquí en Donosti o en el País Vasco? ¿Sabes si... no conozco nada, ni sentí nombrar nada, y cuando he dicho eso, ni bola que me han dado. Y yo llevo siempre el distintivo nada. No, acá no hay nada de los niños de la guerra, y no he escuchado nunca ni hablar. Y creo que fue la primera vez que vine, que estaba el Landacari, era Ibarreche. Nos había mandado una carta a todos a los vascos que habían tenido sufrimiento de guerra, ¿no? Nos mandó una carta, y me mandó una carta a mi casa, que estoy registrado, del domicilio de acá, donde nos iba a dar una subvención por sufrimiento de guerra. Había que venir acá. Y vine acá. En aquel momento Ibarreche le dio a los vascos que habían sufrido, les dio 30.000 euros. Y yo vine a buscar 30.000 euros, ¿qué te parece? Me vine para acá. Pero resulta que cuando acá yo presenté las cosas, ¿cómo decirte? Toda la documentación de mi padre, nosotros tuvimos una inundación muy grande y perdí todo. Los diarios donde lo daban por muerto, la cartera militar, el pasaporte de Chile, todo eso lo perdí, toda esa documentación en una inundación que hubo muy grande en Argentina. Pero presenté todos mis recuerdos y me buscaron y ahí no me encontraron. Me buscaban en la Cruz Roja y no me encontraron, porque no cruzamos nosotros la frontera a Francia con la Cruz Roja, un camión particular, no me encontraron. Y en el Winnipeg no lo encontraban. Entonces Ibarreche no me dio nada, me dijo, pídale al gobierno de España a ver si le dan.
Y fue así. Así que me fui como vine. Y después resulta que en la embajada española, ahí me buscan y ahí me encontraron. Y yo no traje lástima que no traje el papel donde estamos los 1320 somos, que viajamos en el Winnipeg rumbo, que salimos del campo de concentración. Y ahí me encontraron. Por eso después me dieron lo otro. Porque ese listado de los que iban en el barco existe, ¿no? Sí, está existe, así pedís. documentado y... Sí, está documentado. Si lo pedís tú el barco se llama el Winnipeg. El listado de Winnipeg, ahí vas a ver que está mi padre, mi madre y yo. Y yo estoy, por ejemplo, como de donde venimos, de la CNT. Mi madre también y mi padre también. Estamos los tres ahí, separados, ¿no? Hombre, mujer y niño. En el Winnipeg. Ahí en la revista esa también lo dice eso. Y ahí me vas a encontrar. ¿Qué te gustaría, ¿a quién te gustaría que llegara este testimonio que tú has dado? Y me gustaría que llegara aquellos vascos y aquellos españoles que sus abuelos sufrieron también como he sufrido yo, para que ellos recuerden esos momentos, a toda España, porque también están los que han sufrido de la otra parte, ¿no? Digamos, pero nosotros solos somos, también los otros han recibido sus pepas, pero eso también. Jodidos estamos nosotros que perdimos, porque a nosotros para defender esa bandera era el pueblo y nada más. En cambio ellos eran Italia y Alemania. Y acá entraban los camisas negras de Mussolini como si nada fuera. Y del otro lado entraban los aviones alemanes como si nada fuera. Fueron todos convenios que hizo el generalísimo Franco y el otro Mola que nos quería que desapareciera, nos quedara un vasco acá. Eso fue así. Y esa bandera que nos defendió, el pueblo, aunque con 3 ideas o 4 diferentes, pero todos defendieron eso, con nada, con una escopeta, porque armamento nunca recibimos, nunca recibieron, porque el barco que salió de Rusia con el armamento para la República no pudo entrar porque Francia no se lo dejó pasar. Y después encima, cuando atacaron a Francia, los republicanos que estaban en los campos de concentración los mandaron a todos al frente, a defender Francia y a hacer trincheras. Y bueno, me gustaría que todos esos escuchen el relato mío y los descendientes, ¿no? Porque habrá muchos más jóvenes que yo ya estoy de vuelta. ¿Qué más te puedo decir? ¿Crees que se ha hecho por parte de las instituciones públicas, tanto aquí en España como en Argentina ya, no sé, suficiente trabajo, suficiente investigación, o se ha dedicado suficiente esfuerzo con respecto al tema de la guerra civil en España, al tema de la dictadura, al tema de la situación de los republicanos? No, en ningún momento se ha hablado. Allá, para nada. Y acá, no sé, yo escucho los informativos y de los republicanos no escucho nada. Esa es la cruda realidad. Escucho de los otros partidos, de la ETA, algunas cosas así, pero de los republicanos, nada. Como si los republicanos no hubieran defendido a España. Y fueron los que lucharon por España. Porque es así, tanto sea comunista, socialista, o lo que fuera, todos nacionalistas, todos luchamos por España. Yo tengo el documento mío y ¿qué dice? Español, nacido en el País Vasco, en San Sebastián, en el norte, pero dice español. Entonces me siento español también.
pero me siento orgulloso de ser vasco. Lástima que no puedo hablar el euskera y que no, por no tener el euskera haya ciertas separaciones, discriminación. Que pienso que eso es un poco de ignorancia, me da la impresión, ¿no? Que creo que pasa también con los catalanes. Pero bueno, eso es todo. ¿Hay algo que te gustaría añadir o algo que se te haya quedado un poco sin decir? O... No, ¿qué te puedo decir? Que me siento contento y orgulloso de haber tenido el trato y haber podido desfilar con la bandera en mis manos como si estuviera mi padre, y se me caen las lágrimas porque yo recuerdo de chico y hay cosas que no se pueden olvidar nunca. Me puedo olvidar el teléfono del número de mi casa, pero es cosa que tengo acá adentro de cuando era pequeño y cuando nos iban metrallando cruzando los Pirineos, no me puedo olvidar. Y el otro día poder hacer esa marcha que de casualidad me he enterado que existíamos todavía. Eso fue en las celebraciones del 14 de abril, ¿no? Sí. En la marcha de Donosti. Sí. Eso para mí fue un orgullo poder salir ahí y aunque camino poco, me caminé todo Donosti con la bandera, como así, mirando todo lo que era yo cuando era pequeño. Y bueno, eso es todo. Y de conocerlo a ustedes y ojalá que puedan seguir adelante y que no se borre la insignia, ni la bandera, ni el corazón. Y que seamos todos iguales y que tengamos paz y tranquilidad. Y que todos los partidos se unen, que todos sean en un abrazo. Que podamos luchar por una España grande, como decía mi papá que era grande España. Aunque otros dicen que es muy chiquitita, pero bueno, no sé. Para él era grande. Bueno, pues muchas gracias a ti por compartirlo. Y por mí ya damos por terminado el testimonio. ¿Vale? Bueno. Pues ya voy a apagar la cámara. ¿Vale? Bueno,